sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, lo voy a ejecutar ahorita para que ustedes la puedan observar. Mejor. Bueno, ahí creo que ya lo observan. Como ustedes pueden observar, el tema es el universo y su origen. Ya la clase pasada les estaba diciendo que justamente con este tema es el que vamos a comenzar a hablar un poco acerca de lo que es el universo y vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es el origen del mismo. Miren, cuando estamos hablando del universo, cuando estamos hablando del universo, bueno, en primer lugar, ahorita que vamos a hablar del universo, perdón, es que estaba viendo un mensaje que me envió la profesora Miriam, entonces por eso me desconcentré un poco. Entonces les decía, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el universo y de lo que es su origen. Cuando usted piensa, vamos a hacer lo siguiente, piense en las siguientes cosas, piense en esa catarata que ustedes pueden observar ahí. Esa imagen solamente la tomé de internet, me imagino que esa debe ser la catarata de Iguazú, que se encuentra allá en Paraguay, Brasil, y si no me equivoco creo que también comparte frontera con Argentina. Pero esa creo que es las cataratas de Iguazú. Miren esa enorme catarata. Ahora miren, ¿alguien reconoce esa imagen? Machu Picchu. Ajá, Machu Picchu. correcto. Machu Picchu, ¿verdad? Entonces piensen en Machu Picchu, piensen en toda esa cordillera de los Andes, enorme, inmensa y hermosa. Eso lo asocian con algo. El Titanic. El Titanic, ¿verdad? Esa es una imagen tomada del Titanic cuando bueno, ahora que está hundido, ya se ha oxidado un poco. Esa imagen de ahí es la basura que nosotros tiramos en los océanos. La basura que nosotros tiramos en los océanos. Entonces, mire, si usted piensa en todo eso, piensa en el Titanic, piensa en Machu Picchu, piensa en las cataratas de Iguazú, piensa en el planeta Tierra, piensa en el universo, piensa en la estrella, piensa en el sol y piensa en absolutamente todo lo que existe. Déjenme contarle que todo lo que existe en el universo, las cosas que usted imaginó, usted mismo, yo, la computadora, el espacio donde ustedes están, todo se originó en un pequeño punto del cual vamos a hablar ahora en lo que es el Big Bang, que se le conoce el Big Bang como gran explosión. El Big Bang es una teoría que lo que trata de explicar es acerca del origen del universo. Entonces, esta teoría, aunque ustedes no lo crean, fue propuesta por un señor que era católico. La teoría del Big Bang, de la gran explosión, de cómo se originó el planeta Tierra y el universo, fue propuesta por un científico jesuita católico, llamado Georges Lemaitre. No estoy seguro que si se pronuncia bien, pero se escribe Lemaitre. Georges Lemaitre era un jesuita de Bélgica. Entonces, él fue el primero en establecer la teoría del Big Bang, teoría en la cual nosotros vamos a ver ahorita en este primer momento de la clase y vamos a tratar de explicar en qué consiste. Bueno, miren, el Big Bang nosotros lo podemos dividir en 6 etapas. Repito, el Big Bang es la teoría que trata de explicar el origen del universo, de cómo se formó, de cómo se desarrolló, cómo ha evolucionado y cómo sigue evolucionando. Entonces, el Big Bang lo vamos a dividir en 6 etapas. La primera etapa se le conoce como la etapa de inflación. Entonces les decía, todas las imágenes anteriores se las mostré para que nosotros nos hiciéramos una imagen de todas las cosas que existen en el universo. Bueno, todas esas cosas que existen actualmente en el universo, todo eso se encontraba concentrado en un solo punto, como que usted agarrara su lápiz o su tinta y colocara un puntito sobre su cuaderno. Entonces, toda la materia y toda la energía, o sea, todo lo que existe en el universo, se encontraba concentrada en un solo punto tan pequeño como ese. Entonces, durante una fracción de bionésima, de la bionésima parte de un segundo, se liberó, ese puntito explotó y liberó toda la energía que actualmente existe. Y cuando liberó toda esa energía, el universo comenzó un proceso de expansión, así como ustedes lo pueden observar en esas imágenes que les tengo ahí en la presentación. De un puntito chiquito a un punto, se fue haciendo más grande y se fue expandiendo. Y como consecuencia ahí nosotros podemos observar de que las temperaturas eran muy altas. Perdón, las temperaturas eran muy altas. Entonces, esa es la primera etapa, que es la etapa de la inflación. Etapa en la cual toda la materia y toda la energía se encontraba en un solo punto y luego ese punto ¡pum!, explotó. Y ese punto, la energía comenzó a expandirse por todo el universo. Así como ustedes pueden observar ahí, y hay algunas características
que están en pantalla es como que en ese momento la temperatura era extremadamente alta, característica importante, que la temperatura era extremadamente alta. Bueno, después de la etapa de la inflación, en la cual la materia se encontraba, aquí voy a utilizar este puntero, ¿no? Les decía, después de esta etapa de la inflación, en la cual la materia se encontraba concentrada en un solo punto y luego se expandió hacia todas las direcciones del universo, se liberó energía y la temperatura se hizo extremadamente alta, pasamos a la siguiente etapa del Big Bang, que es la etapa de la formación de la materia. ¿Cómo comienza esta etapa de la formación de la materia? ¿Se acuerdan que les había dicho que la temperatura era extremadamente alta? Pregunto, cuando yo estoy calentando algo y está muy caliente, pensemos en términos de temperatura, estamos pensando en términos de temperatura. Si yo estoy cocinando algo y está muy caliente, ¿qué va a pasar después? Se evapora. Me quemo. Se va a evaporar, pero imagínense que eso no se evapora, imagínense que lo que estamos haciendo es arroz. Entonces estamos cocinando el arroz con el agua se evapora, pero el arroz cuando lo estamos cocinando se pone bien caliente. Y después de que se ponga caliente, ¿qué va a suceder? Se quema. ¿Ah? Se quema. No, Se quema. no vamos a dejar que se queme. Fría. Cuando ya se queme, lo vamos a apagar. ¿Qué va a pasar entonces? Se pega. No, la olla es buena, no se va a pegar. Pensemos en términos de temperatura. Ah, Se apaga. Se enfría, ¿verdad? ¿Quién está diciendo ahí que se enfría? Stephanie Ventura. Stephanie, muy bien, Stephanie. Miren, si yo tengo algo, por ejemplo, y yo estoy cocinando arroz y el arroz se calienta, después ese arroz se va a enfriar, ¿verdad? Entonces, algo similar pasa con el universo. Cuando inicialmente estuvimos en la etapa de la inflación, en la cual el universo se expandió y liberó aquellas grandes cantidades de energía, entonces en algún momento esa energía comenzó a bajar. Entonces, por eso ahí en el primer punto que ustedes están observando acá, dice parte de la energía se condensa, es decir, baja la temperatura. Y entonces, ¿qué consecuencias hay de que el universo haya bajado su temperatura? Bueno, que se manifiestan las primeras formas de materia, los quarks. Luego, cuando se crearon estos quarks fueron fundamentales para que estos quarks son fundamentales para formar después otras partículas que son los protones y los neutrones. Pero una vez que se han creado los quarks, también se crean las partículas fundamentales del universo, todas las partículas fundamentales del universo. Entre ellos, los quarks dan formación a los protones y a los neutrones. Entonces, recapitulando lo que he dicho, estamos hablando de la teoría del Big Bang, que es una teoría que trata de explica la formación. Acuérdense de desactivar su micrófono, jóvenes. Es una teoría que explica la formación y el origen del universo. Ok. Un niño de 13 años, quien fue registrado con los dos apellidos de la madre, pero debido a la falta de responsabilidad por parte de su madre. Ok, ya, vamos a ver. Entonces les decía, perdón, es que no sé qué pasó ahí. Les decía, el Big Bang es la teoría que explica el origen del universo. La primera etapa es la etapa de la inflación, en la cual la materia y la energía se encuentran concentradas en un solo punto, y luego esta se expande, la temperatura se calienta y se libera en todas las direcciones. La siguiente etapa que les estaba hablando de el Big Bang es esa que está ahí, que es la formación de la materia, que es que una vez que la materia que la energía se comenzó a estabilizar, comenzó a bajar la temperatura, se formaron las primeras partículas subatómicas, las quarks, entre otros. Vamos a la siguiente etapa, que es la etapa de los primeros átomos. Una vez que se crearon los quarks, que habíamos hablado antes, esos quarks se agruparon y formaron otras partículas como protones y neutrones. Ahora, esos protones y neutrones son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque los protones y los neutrones constituyen el núcleo de los átomos. Repito, en esta parte de acá, estamos en el número 3, que es los primeros átomos. A partir de los quarks se crearon las primeras partículas subatómicas. Perdón. ¿Entienden cuando estoy diciendo átomos? ¿O no me entienden? Sí, la entiendo, profe. Okay. Son Y cuando ok, muy bien. Y cuando estamos hablando de partículas subatómicas, ¿entienden qué es eso? no. Más o menos. Yo sí entiendo. Vamos a ver. No, Yo profe, no. no, profe. Yo no entiendo. Vaya, pues, Yo no.
Vaya, pues perfecto. Entonces les voy a explicar entonces qué es eso de partículas subatómicas. Vamos a ver, voy a utilizar, permítanme un segundo para explicarles lo de eso de partículas subatómicas. Vamos a ver, entrar, vamos a ver, reuniones, vamos a ver, denme un segundito para explicarles eso. Denme un segundo. Vamos a ver, denme un segundito. Ese ruido. Ok, creo que ya no se escucha el sonido. ¿Escuchan el sonido o ya no lo escuchan? Escucha eco suyo. ¿Se escucha el eco? No, profe, se escucha eco y ya se lo... Sí, Ok, y un sonido Yo- raro. ok. Es que Se quería, mira es que ahí quería, dos ok, lisderas. ya lo cancelé. Es que lo que pasa es que quería entrar con el teléfono, porque ahorita estoy con la computadora, entonces quería entrar con el teléfono para poder escribir en el teléfono, pero ese sonido es demasiada interferencia, entonces no voy a poder entrar con el teléfono porque quería dibujarles justamente eso de partículas subatómicas, pero no importa, lo voy a hacer aquí en la presentación de PowerPoint. Miren, vamos a ver. Creo que ahora ya estamos nuevamente, vamos a ver, ahí estamos. Vamos a ver. Entonces voy a tratar de dibujar algo, miren. Vamos a ver, pluma, aquí dice pluma. No voy a escribir de la mejor manera porque estoy escribiendo con el mouse. Entonces miren, cuando hablamos de átomos, sabemos que hay átomos como el hidrógeno. O hay átomos como el cloro. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de átomos, estamos hablando de los elementos químicos de la tabla periódica. Estamos hablando, por ejemplo, del hierro. Ay, qué feo me está quedando. Estamos hablando, por ejemplo, del hierro. ¿Ven? Todos esos son átomos. Ahora, ¿qué es eso? Está ¿Qué es quedando eso muy de, bien. ok, ¿qué es eso ahora de partículas subatómicas? Miren, cuando estamos hablando de partículas subatómicas, estamos hablando de las partes que constituyen, permítanme, voy a hacer, miren, los acabo de silenciar. Si ustedes van a participar, está bien, participen, pero después desactiven su micrófono, porque si no lo que voy a hacer es que los voy a silenciar a todos y después no voy a poder, y después no los voy a dejar que habiliten el micrófono. Entonces, miren, esos son los átomos. Ahora, cuando estamos hablando de partículas subatómicas, estamos hablando de las cosas que los componen. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros pensamos en los seres humanos, nosotros antes, si se acuerdan, habíamos dicho que nosotros los seres humanos estamos formados por células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, sistemas, etc. Entonces nosotros estamos formados por células, por tejidos, por órganos. Entonces cuando estamos hablando de un átomo también se encuentra formado por otras partículas. Y entonces esas partículas que forman a un átomo se le conoce como partículas subatómicas. Partículas subatómicas. Entonces miren, como les estaba diciendo antes, les estaba diciendo antes que los átomos se encuentran formados por pequeñas partículas. Pequeñas partículas. ¿Qué partículas forman a un átomo? Partículas como protones, que se representa con ese símbolo, P+, partículas como neutrones, que se representa con la letra N, electrones, que se representa con la letra E, y el menos. Entonces, cuando estamos hablando de partículas subatómicas, estamos hablando de las partes de un átomo. Entonces, un átomo tiene diferentes partículas subatómicas, entre ellos protones, neutrones y electrones. Estas tres son las principales. ¿Por qué estas tres son las principales? Porque estas de acá, en primer lugar, constituyen la masa de un átomo. Constituyen la masa de un átomo. Masa. Y, bueno, ahí se me está yendo bien feo. Y acá, este de acá, un electrón no es eso, pero se lo voy a decir así para que ustedes me lo entiendan. Cuando estamos hablando de electrones, estamos hablando como los imanes. Ustedes han visto los imanes, que los imanes hay una fuerza entre ellos que hace que se atraigan, ¿verdad? Entonces, si nosotros así funcionan los imanes, ¿verdad? Entonces, imagínense que los átomos son imanes. Y esa fuerza que hace que los átomos se unen son estos de acá, los electrones. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene hidrógeno y tiene oxígeno, hay una fuerza
que hace que estos átomos se enlacen y puedan formar la suculenta molécula de agua. Entonces estos primeros átomos se crearon a partir de las partículas subatómicas que ya se habían creado. Es decir, estos átomos de acá, los de la parte izquierda, pucha, ya solo me quedan 10 minutos y siento que no he dicho nada. Siento que acabo de comenzar. Entonces estaba diciendo, los primeros Pero, átomos... profe, Dígame. Entonces estaba diciendo... que tenemos otra hora. Sí, tenemos 2 horas, pero igual no he avanzado nada. Solamente hemos visto un poquito nada más. Entonces miren, los primeros átomos son... Bueno, los primeros átomos se formaron... Ahorita estamos en la parte donde se formaron los primeros átomos. Y entonces yo les estaba diciendo que átomos son hierro, hidrógeno y cloro. Estos átomos están formados por partículas más pequeñas. Y esas partículas más pequeñas son las partículas subatómicas, que son estas de la derecha, protones, neutrones. Estos de acá son los más importantes, bueno, son de los más importantes porque constituyen la masa de un átomo. O sea, el peso del átomo. Esto de acá, protones y neutrones. Y los electrones son los que sirven como especie de imán que hacen que los átomos se enlacen entre sí. Entonces, en esta tercera parte de la teoría del Big Bang, les estoy explicando acerca de los primeros átomos. Entonces, en esta parte es cuando se formaron los primeros átomos. Aquí fue donde los quarks se agruparon para formar, miren, solamente esto, protones y neutrones. Y a partir de que se formaron los protones y los neutrones, se crearon los primeros átomos de hidrógeno. ¿Ok? Y luego, aquí, así como se los tengo acá, miren, solamente 380.000 años después del Big Bang, que el universo se hizo más frío, es que cuando la temperatura bajó, fue que los electrones se pudieron unir al núcleo y ya formaron átomos de hidrógeno y átomos de helio. Ahora, la siguiente etapa del Big Bang es la etapa que se le conoce como el encendido del universo. ¿Por qué se le conoce como el encendido del universo? Porque miren, cuando se crean estos dos átomos de acá, hidrógeno y helio, miren, estos de acá, hidrógeno y helio, nacen las estrellas. Entonces por eso es que aquí en la parte izquierda les coloco que al formarse los átomos se hizo la luz. Y la luz pudo viajar en el universo. Porque cuando estamos pensando en una estrella son básicamente 2 elementos químicos, hidrógeno y helio. Hidrógeno y helio. El hidrógeno es el combustible de la estrella que genera un nuevo elemento químico, que es el helio. Entonces, cuando el hidrógeno se está convirtiendo en helio, se está liberando una partícula altamente energética que nosotros conocemos como fotones, o mejor dicho, la luz. Entonces, en ese momento se encendió el universo, cuando se formaron las primeras estrellas. ¿Estamos? Y aquí también en la parte derecha les coloqué que el universo se hizo transparente y surgió la radiación cósmica de fondo. Después de que se encendió el universo, vamos a la quinta etapa del Big Bang, que la quinta etapa es la formación de galaxias y la formación ya completamente de estrellas. Ahora, ¿cómo se formaron las primeras galaxias? Las primeras galaxias se formaron a partir de lo que es la fuerza de gravedad. ¿Qué es eso de la fuerza de gravedad? Vamos a ver. Imagínense, vamos a utilizar aquí la pluma. Imagínense que imagínense que eso de ahí es el planeta Tierra. Imagínense que eso de ahí es el planeta Tierra. Y entonces ahí tenemos el planeta Tierra, ¿verdad? Estamos imaginando que eso es el planeta Tierra. Entonces, imagínense que acá está Honduras. Por ahí está Honduras. Y por aquí está el profesor Luis García, miren. Ahí está el profesor Luis García en ese puntito verde. Entonces el profesor Luis García está saltando. Y está saltando porque quiere salir del planeta Tierra. Entonces salta con toda su fuerza y todas sus ganas para tratar de salir del planeta Tierra. Quiere escaparse del planeta Tierra porque no les quiere dar clases a ustedes. Entonces cuando el profesor Luis salta hacia arriba, cuando salto, no puedo salir del planeta Tierra. ¿Alguien sabe por qué no puedo salir del planeta Tierra? Gravedad. Por la gravedad. Por La atracción del núcleo. Ceros Ok, o cero, diríamos. vamos a ver. Muy Por bien. la atracción del núcleo. Muy bien, Valeria. ¿Y cómo entiende usted eso de la gravedad? Pues es como mantiene unido el suelo. Porque en la luna hay gravedad cero y es por eso que no hay peso hasta. Ok, vamos a ver. Muy bien. Más o menos, Valeria. Más o menos. Cuando estamos hablando de la gravedad, estamos hablando de una fuerza de atracción. Profe,
Perdón, por el atracción por perdone, el es núcleo. que en la luna era 1.7 dando 0. Ajá, correcto, 1.6 es la gravedad de la Luna. Muy bien, Valeria, anda bien. Entonces les decía, en el caso nuestro, aquí en la Tierra, yo estoy aquí tratando de saltar y no puedo, porque hay una fuerza que me jala hacia el centro del planeta Tierra. ¿Y esa fuerza cómo se llama? Se llama la gravedad. Ahora, ¿qué es concretamente toda esa fuerza? Bueno, miren, en nuestro planeta Tierra, en el centro, hay un núcleo, un núcleo fundido de hierro y de cobre. Entonces, ese hierro y ese cobre que se encuentra, níquel entre otros que se encuentra, hierro y níquel, perdón, que se encuentra en el centro del planeta Tierra, ejerce una fuerza que jala todo hacia abajo. Entonces, usted, por ejemplo, no puede volar porque la Tierra lo jala hacia el centro del planeta Tierra. Si uno está en un auto, el auto se mantiene al suelo porque hay una fuerza que lo jala hacia el centro del planeta Tierra. Entonces, eso es la gravedad, Profe, es una fuerza de atracción de un objeto de mayor masa con respecto a un objeto de menor masa, dígame. entonces, si la Tierra nos mantiene en el suelo, nos atrae, entonces, ¿por qué no podemos ¿Por qué no podemos? mover? Es que la gravedad nosotros los seres humanos hemos evolucionado y nos hemos adaptado a las condiciones de vida del planeta Tierra que tenemos capacidad de locomoción. O sea, la fuerza de la gravedad no es tan fuerte como para convertirnos en una roca y que impida nuestro movimiento. Es decir, nosotros sabemos que nos atrae, pero tampoco es tan fuerte. Nosotros podemos saltar, por ejemplo, pero inevitablemente vamos a bajar porque la fuerza de la gravedad siempre nos jala. Valeria estaba diciendo, Valeria estaba diciendo que, por ejemplo, en la Luna, la gravedad la gravedad de la Luna es 1.6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, si ustedes han visto las imágenes de cuando se supone que el hombre fue a la Luna, se miraba como que andaba como flotando. Caminaba, pero andaba como flotando. ¿Y por qué era de esa forma? Porque la fuerza de atracción de la Luna con respecto a la persona era menor que aquí en el planeta Tierra. Entonces nosotros estamos acostumbrados aquí a esta gravedad y nosotros caminamos y nos movemos de la forma que lo hacemos. Pero si vamos a un lugar como la Luna que tiene menos fuerza de atracción, entonces tenemos la tendencia a flotar porque nos jala con menos fuerza. Ahora, si fuéramos a un planeta mucho más grande que la Tierra, no sé cuántas, 2, 3, 4, 5 veces más, nos jalaría por completo y quizás nos impediría que nos moviéramos. ¿Alguien conoce a Nercia Maya? ¿A quién, profe? Nercia Maya. No. Sí. ¿Quién es Nercia Maya? Es la mamá de Saidi. ¿Ah? Sí, profe. Ah, es Saidi. Saidi. Ah, Saidi, gracias. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de toda esta cuestión de la gravedad porque de esa forma se formaron las galaxias, justamente de eso estamos hablando. Y entonces la gravedad no solamente formó galaxias, sino que formó, miren, aquí se los tengo anotados, formó nebulosas, formó los planetas y formó estrellas. Y entonces la acumulación de todo esto, miren, de nebulosas, planetas y estrellas, dio origen a nuestra galaxia. Porque en una galaxia podemos encontrar nebulosas, planetas y estrellas. Entonces esa es la quinta etapa de la formación de galaxias y estrellas. Y la última etapa de la teoría del Big Bang que estamos viendo ahora es la etapa que se le conoce como energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? ¿De qué está hecho? ¿Qué fuerzas interactúan con la materia, con la energía oscura o la materia oscura? ¿Cómo afecta eso a nuestra vida cotidiana? Pues la humanidad todavía no tiene respuesta a esas preguntas. La humanidad sigue investigando y todavía no hay respuesta a lo que es la energía oscura. De las pocas cosas que sabemos de la energía oscura es, bueno, se ha podido medir a partir de la energía oscura que el planeta Tierra y la galaxia y el universo está en un proceso de expansión. ¿Qué significa? Profe, Está en un proceso de expansión. ¿Cómo es eso de un proceso de expansión? Imagínese que usted tiene un vaso con agua y ese vaso con agua, el vaso resulta que tiene un hoyito y por ese hoyito se está escapando el agua. Entonces, como el agua se está escapando por ese hoyito, usted está viendo que está haciendo como una especie de poza. Y esa poza se está haciendo más grande, 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 ¿verdad?
Entonces, algo similar pasa con nuestro universo. Nuestro universo se está expandiendo, se expande, se expande, se expande, se expande, se expande, se expande, se expande y se sigue expandiendo. Nos falta menos de un minuto y si me quedo hablando solo, nos conectamos nuevamente a las 10:20 como siempre hacemos. Bueno, entonces, me queda menos de un minuto. Entonces, esas son las 6 etapas acerca de la teoría del Big Bang, que es la teoría que explica cómo se originó el universo. Ahora,